Hola, buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos. De parte de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, tengo el gusto y el placer de presentar nuestra segunda sesión de este reconocimiento especial que estamos haciendo a María Elena Chapa. Está María Elena aquí con nosotros presente, acompañándonos desde la cocina de su casa. Qué gusto. Ayer le festejamos su cumpleaños y hablamos del tema de paridad política de género. Hoy vamos a tener una mesa que va a coordinar Paulina Millán sobre el tema de violencia de género, que son otros de los aspectos fundamentales de la lucha constante de María Elena en las últimas décadas. Y las invito para el día de mañana, que vamos a tener un conversatorio a la 1 de la tarde entre María Elena Chapa y Amelia Barcárcel. No se lo pierdan, va a ser una charla íntima y de lujo. Entonces, le cedo la palabra a Paulina para que coordine esta mesa y presente a nuestras invitadas de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia y Ana Laura y a la cátedra por armar este evento tan importante que, como ya mencionó Cintia, pues hoy nos toca hablar sobre violencia de género. Para comenzar la mesa voy a presentar a nuestras invitadas, que de antemano quiero agradecer muchísimo a nuestras invitadas que apenas nos vemos en Zoom. Ya nos habíamos mandado mails y todo, entonces muchas gracias por venir y por estar aquí y por cedernos parte de su día para que hablemos sobre este tema. También creo que por ahí sí se me traba un poquito la imagen, mi internet, y pues bueno, una disculpa, pero son cosas de la vida digital ahora que estamos en pandemia. Pero bueno, paso a la semblanza de mis compañeras. Jimena Escalante es abogada por el TEC de Monterrey con estudios en planificación urbanística y reorganización del territorio. Ha trabajado en proyectos de desarrollo urbano y en la realización y cabildeo de leyes que faciliten la investigación y prevención y sanción de la corrupción. Actualmente trabaja en Cómo Vamos Nuevo León en investigación aplicada, colaborando en la investigación y análisis para la evaluación de alcaldes metropolitanos y la realización de estudios en materia de violencia de género, calidad del aire y desarrollo urbano. Gracias, Jimena, por acompañarnos. Leslie Garza es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León con una micromaestría en Data Economics y Development Policy por el Massachusetts Institute of Technology. Actualmente trabaja en la organización Cómo Vamos Nuevo León, coordinando el área de la gestión de conocimiento. Tiene experiencia realizando investigaciones en materia de desarrollo sostenible, desarrollo social, seguridad, violencia de género y gobierno eficiente, desarrollando proyectos de datos abiertos y colaborando en evaluaciones de gobiernos locales. Es creadora y coordinadora de la encuesta de percepción Así Vamos, encuesta premiada a nivel nacional por el Coneval. Gracias, Leslie, por acompañarnos. Bienvenida. Sofía Lozano. Sofía es feminista y defensora del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. Actualmente colabora en Alternativas Pacíficas AC como coordinadora de vinculación e incidencia en política y es coordinadora local del proyecto Hace un Nuevo Entendimiento del Feminicidio, detectando y previniendo la violencia feminicida en Nuevo León, implementado por Data Cívica y financiado por USAID. Además, es integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y colaboradora de La Traductora, una plataforma conformada por mujeres especialistas y periodistas para comunicar desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos sobre lo que pasa en México. Bienvenida, Sofía. Y por lo último, Gloria. Gloria González López es originaria de Monterrey, Nuevo León. Tiene un doctorado en sociología por la Universidad de Southern California en Los Ángeles. Realizó un postdoctorado en la University of California en Berkeley. Tiene además una maestría en terapia de pareja y familia. Y terminó sus estudios de licenciatura en psicología en la Universidad Regiomontana antes de emigrar a los Estados Unidos. Actualmente trabaja como profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la University of Texas en Austin, en donde ha realizado una investigación cualitativa en estudios de género y sexualidad con poblaciones de origen mexicano en ambos países desde el 2002. Ofrece cátedra a nivel de doctorado, maestría y licenciatura en estudios de género, sexualidad, violencia sexual y desigualdad social, así como metodologías cualitativas en las ciencias sociales. Es autora de 2 libros, uno de ellos, Secretos de Familia, Incesto y Violencia Sexual en México, prólogo de la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. La versión original en inglés fue publicada en el 2015.
Vive en Estados Unidos desde 1986 y como psicoterapeuta de pareja y familia ha trabajado con mujeres migrantes latinoamericanas cuyas historias han sido marcadas por últimas expresiones de violencia. Ha impartido talleres en sus áreas de especialidad en Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y diferentes ciudades en Estados Unidos. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por estar aquí a todas. Y bueno, para comenzar la mesa, me gustaría plantar la primera pregunta que como habíamos platicado, la idea es que tenemos varias preguntas que queremos lanzar y sobre eso ir conversando entre nosotras. Entonces, la primera pregunta y con la cual nos va a apoyar muchísimo el trabajo de Jimena y de Leslie es la siguiente. Con base en las estadísticas que ustedes han recopilado trabajando en Comodamos Nuevo León, ¿cómo ven el panorama en nuestro estado en cuanto a violencia contra las mujeres? Muchísimas gracias, Paulina, y a todas por esta invitación. Si les parece bien, voy a compartir pantalla para platicarles un poquito de las estadísticas y Jimena también por aquí nos estará compartiendo de cómo estamos. Entonces, bueno, de entrada, hablar de que la violencia tiene género, ¿no? Muchas personas regularmente cuando se menciona violencia de género, cuando hablamos de tener una especialización hacia las mujeres, dicen, bueno, pero es que la violencia es violencia y no tiene género, ¿no? Entonces, primero queremos comenzar con una pregunta que hacemos en la encuesta Así Vamos, que es, ¿consideran que las mujeres pueden salir solas de noche y los hombres pueden salir solos de noche? Y por acá podemos ver que de entrada hay una diferencia entre ellos, ¿no? Mientras que el 51% de las personas creen que los hombres no pueden salir solos de noche, el 80% de la población cree que las mujeres no pueden salir solas de noche. Entonces, hay una clara tendencia en donde podemos ver que las mujeres son percibidas como que tienen un mayor riesgo al salir. También cuando les preguntamos, literal, creen que si creen que tienen un mayor riesgo de ser agredidas que los hombres, el 84% de la población creen que sí, que las mujeres son más propensas a ser agredidas, ¿no? Y esta pregunta la hacen mucho de, a ver, si tienes a una hermana y un hermano o a una hija y un hijo, ¿a quién deja salir más fácil solos de noche, ¿no? O salir a la calle como tal? Entonces, hablar también de cómo está la distribución de las víctimas, de los delitos que regularmente se toman como delitos de género. Y la verdad, estos son datos que antes no teníamos así como tal en Nuevo León y que le agradecemos a la Fiscalía que nos haya proporcionado estos datos, que fue por ahí un trabajo que estuvimos haciendo. Y podemos por fin ver cómo está la composición de estos delitos. Podemos ver que 9 de cada 10 delitos delitos sexuales, como son el hostigamiento sexual, el estupro, el rapto, el acoso sexual, el abuso sexual, las víctimas son mujeres y niñas. Y quiero hacer el énfasis en mujeres y niñas porque no solamente estamos hablando de mujeres. Y también cuando hablamos de violación, trata de personas, violencia familiar, pues estamos hablando de que 8 de cada 10 delitos, bueno, en violación lo podemos pasar a 9 de cada 10, son mujeres y niñas las principales víctimas. En homicidio sí, los hombres son quienes más son víctimas de esto, y más adelante vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferencias al respecto, ¿no? O sea, y también, o sea, porque la pregunta pasada o la gráfica pasada fue contestando un poquito el que dicen, bueno, pero a los hombres también nos agreden, ¿no? Y aquí es intentando decir, cada vez que sacamos el tema de violencia de género y que decimos, bueno, es que son los hombres, dicen, pero las mujeres también agreden. Y pues sí, claro, pero hay que hablar de proporciones. Entonces, aquí claramente podemos ver cómo el 99% de los raptos, 98% de abuso sexual, violaciones, hostigamiento sexual, son cometidos por hombres. Y en violencia familiar, también el 86% son cometidos por hombres. Entonces, de entrada, la violencia sí tiene género. Hay delitos
que son cometidos principalmente hacia mujeres y a delitos que son cometidos principalmente hacia hombres, y más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero por ahora quisiera que Jimé nos platicara un poco de cómo está el tema de violencia familiar por acá en el estado. Gracias, Les. Bueno, en parte también, como dice Les, que la violencia tiene género, influye también pues los roles de género, ¿no? Y esto nos afecta a las mujeres también, como vivimos. Me quiero como profundizar en violencia familiar porque el problema, y nos hemos dado cuenta gracias a los datos, también es muy grave, ¿no? En términos de números, ¿no? Para empezar, es el delito más denunciado en los últimos 5 años, ¿no? De todos los delitos, de todos los robos, sumando absolutamente todos los robos, es el más denunciado, y estamos posicionados en el 6º estado con mayor incidencia en este delito, en tasa, ¿no? O sea, además está proporcional. Estamos por encima de la media nacional y estamos por encima, por ejemplo, de Ciudad de México, ¿no? Que diríamos, ay, pues Ciudad de México es súper violento, y etcétera, ¿no? Y en esta gráfica que decidimos colocar en el periodo de un año completo, más de 2019, más enero a octubre de 2020, van a poner, es una gráfica lineal, van a poder ver en morado las llamadas de 911 de violencia familiar, luego en el amarillo las denuncias, y luego en el gris las carpetas de investigación que se logran abrir porque tienen todos los elementos, porque la víctima decidió continuar, etcétera, ¿no? No tenemos datos de cifra negra, pero creo que es una gráfica que podría ilustrar un poco cómo se va como diluyendo, por así decirlo, los casos, en el sentido en el que pues, a lo mejor cuántas mujeres no se atreven a denunciar más allá de una llamada, cuántos casos no se llevan en carpetas de investigación. No quiere decir que necesariamente haya que sea cárcel la respuesta de la violencia familiar, pero sí es necesario investigar, pero sí es necesario darle un tratamiento, ¿no? Y que el Estado intervenga. Entonces, abajo les pusimos una pequeña tablita de el promedio, más o menos, que casi es como a 10 llamadas por día. Es un promedio, ¿no? Y luego también en rojo podemos ver como el punto más elevado de este periodo, ¿no? Que fue en junio, y fueron 8,051 llamadas en un mes. Y luego pusimos en gris los números, o sea, resaltamos los números como para que intentaran comparar el periodo de pandemia o el periodo más bien de aislamiento versus el mismo periodo pero en 2019. Que, por ejemplo, en marzo pues sí hubo un repunte muy fuerte en 7,000, aunque podemos ver que linealmente la gráfica está creciendo, más allá de si en ese periodo creció. Y pues puede ser que hubiera más casos, aunque también puede ser que no se note si no hay denuncias porque el agresor se tiene en casa, ¿no? Entonces, igual le podríamos dar a la que sigue. Y luego, también hacer notar quiénes son las víctimas de la violencia familiar, que ya vimos, como dijo Leslie, que son mayoritariamente las mujeres y las niñas. En este caso, también gracias a los datos de la Fiscalía, podemos ver en la gráfica de la izquierda que en las edades, cómo está la proporción, que son principalmente mujeres de 21 a 30 años, millennials, hace rato platicábamos con María Elena, y luego le siguen mujeres de 31 a 40, pero también podemos ver las proporciones un poco de varones. Y del otro lado también tenemos unos círculos que nos muestran por víctima, o sea, cuando la víctima es mujer, quién es su agresor mayoritario, y cuando la víctima es el hombre, quién es su agresor mayoritario, ¿no? Que evidentemente, pues si las víctimas mayoritarias son las mujeres, también el círculo enorme del 92% quien agrede a las mujeres y a las niñas es el hombre, ¿no? Y un 7% es una mujer. Y los círculos son de víctimas hombres agredidos, ya sea por un hombre o una mujer, sin olvidar que son las menos, ¿verdad? Pero que también existen, ¿no? Y luego ya por último con el tema de violencia familiar, pues es que representa el 86,16% del total de delitos cometidos contra las mujeres. Eso quiere decir también que si se le pusiera el nivel de atención institucional que requiere a la violencia familiar, solucionaríamos una buena parte de la proporción de los delitos que afectan a las mujeres, ¿no? Principalmente.
Esto me parece súper importante porque también siento que puede dictar la política de atención, de prevención de la violencia, pero también de la política de la fiscalía, ¿no? Entonces, les pusimos por ahí una tabla que hizo Consejo Nuevo León en el Observatorio de Seguridad y Justicia, también para que vieran un poco cómo está a nivel municipal la tasa de carpetas de investigación por población, y se puede ver cuáles son los municipios del área metropolitana con mayor proporción de carpetas de investigación versus otros, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que no haya problemas en esos municipios. San Pedro, de hecho, tiene de los delitos más denunciados son violencia familiar, ¿no? A pesar de que su tasa es baja, ¿no? Y pues algo que hablábamos Leslie y yo preparando esta entrevista es que violencia familiar tiene que tratarse como un delito de violencia de género, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente slide también, cuando hablamos de feminicidio, que ahí estamos en segundo lugar a nivel nacional, y la Fiscalía muchas veces se excusa por nuestro tipo penal, que puede ser, o sea, que está mucho más incluyente a los casos, pero no es justificación, ¿no? Pues bueno, nosotros logramos obtener, gracias también a la Fiscalía, que 1 de cada 6 víctimas que tenía un precedente de violencia familiar fue asesinada y clasificada como feminicidio. O sea, la misma mujer que ya había denunciado violencia familiar, pues fue recibida en un caso de feminicidio, ¿no? Lo cual nos dice que hay un margen de acción, ¿no? Todavía hay mucho por explorar la relación, en caso de datos como y la correlación entre feminicidio y violencia familiar, pero claro que ya hay muchas autoras que lo han abordado también de forma cualitativa, ¿no? Y que ahí hay algo, ¿no? También es alto el nivel que no se tiene de imputados identificados, y eso pues no nos permite estudiar mucho más como el fenómeno. Y de los que sí sabemos, o sea, de ese restante, 83% fueron cometidos por hombres. También les compartimos que las víctimas del feminicidio son mujeres jóvenes, igual que en violencia familiar de 21 a 30, ¿no? Esa es la población como, pues, número uno, digamos, 35%. Y otra cosa importante de mencionar es que tanto los feminicidios como los homicidios dolosos de mujeres ocurren principalmente en vivienda, y de hecho un porcentaje más elevado cuando hablamos de homicidios dolosos de mujeres, versus los hombres, que los homicidios dolosos de hombres tienen una menor proporción en cuanto a vivienda, ¿no? Y una mayor proporción en cuanto a vía pública, ¿no? Y pues también, de hecho, en las formas de morir, las mujeres tenemos, o sea, ambos, tanto hombres como mujeres, el número 1 sí es el arma de fuego, pero en fuerza física es el segundo lugar para las mujeres, ¿no? Y cuando decíamos fuerza física, algo que cuestionábamos a la Fiscalía es, pues todo implica fuerza física, casi, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa morir por fuerza física? Si morir a través de los puros golpes, ¿no? Entonces, habría que explorarlo más con la Fiscalía, ¿no? En sus clasificaciones. Sí, y digo, continuando un poquito por acá, y que algunas de este tipo de fuerzas, pues se hablaba como de estrangulaciones, también no nada más la fuerza física está más grande, digamos, la proporción en la que las mujeres mueren o son asesinadas por fuerza física, hablando de homicidio, es del 24% versus los hombres un 11%. No nada más es eso, sino que también, por ejemplo, el arma blanca, que también es considerada algo más, un acto más de crimen con odio, de cierta forma más pasional, es una de las principales, o el porcentaje es mayor en los homicidios de las mujeres. Entonces, no solamente, sí hay más muertes de hombres, sí son asesinados más hombres, pero lo importante también es ver los cómo, y justo lo que mencionaba Jimena ahorita, ¿no? O sea, el cómo son asesinadas en sus casas, cómo las mujeres no estamos seguras en nuestras casas, cómo las formas en las que son asesinadas o son asesinadas son diferentes, ¿no? Entonces, pasando también un poquito a este tema, es otro tema muy fuerte, es el tema de delitos sexuales, en donde una vez más el 9 de cada 10, como lo dijimos hace un ratito,
víctimas son niñas y mujeres, pero aquí queremos mostrar cómo está la distribución, porque es muy traumante ver cómo las víctimas de abuso sexual principalmente son menores de edad, y vemos cómo existe una concentración muy grande entre niñas de 9 a 10 años o de 12 a 14 años. Y así pasa con el resto de los delitos. En las víctimas de violación, por ejemplo, el 60% también son menores de edad. El 35% de las víctimas de acoso sexual son menores de edad. Y algo aquí pasa también en el tema de los niños en específico, porque, por ejemplo, en las víctimas de violación, cuando son del género masculino, la mayoría son hombres, son niños de 3 a 5 años. Que está muy increíble, o sea, está muy fuerte que en realidad una muy buena parte de los abusos sexuales, de las violaciones, de los acosos sexuales son hacia menores de edad. Y bueno, aquí cayendo un poquito en desmitificar también oye, pues es que les pasó porque iban solas y porque iban vestidas provocativa y estaban en la calle. Bueno, pues la mayoría de los delitos sexuales se cometen en hogares y además no me pueden decir que una niña de menos de 11 años se puede vestir provocativa, ¿no? Entonces, el dejar de pensar y el dejar de poner la culpa a las mujeres. Y ya por último, en este tema es justo esto que les estoy diciendo, hablar de dónde son cometidos los delitos. Y aquí podemos ver claramente que la gran mayoría de todos son cometidos en un domicilio particular. Y no nos dio tiempo, o pensábamos que teníamos un poquito menos de tiempo de hablar también de parentescos, y porque también la información no es muy clara, pero de las que sí tenemos información, una parte, un porcentaje muy alto de las niñas y niños que fueron abusados o que fueron víctimas de algún delito sexual fueron cometidos por personas que ellos conocían, por familia, por vecinos, por maestros. Entonces, el punto también es ver aquí y poner un doble clic en las leyes cuando quieren hablar de, oigan, pues dejemos el derecho a la familia de educarlos en los temas sexuales, ¿no? De sexualidad, porque pues al final de cuentas, hijo, eso sí, estamos seguros que la mayoría de los padres y de la familia tienen muy buenas intenciones y son los mejores padres del mundo, pero no todos tienen ese privilegio. Y hay niñas y niños que están siendo abusados por ellos mismos. Entonces es importante que en las escuelas, al final de cuentas, podamos tener estas herramientas. Gracias, Liz. Ya por último, tenemos un chorro de información y la verdad tratamos de limitarnos por los tiempos. Solamente comentar dos cosas. Una es que esta información es pública, está en nuestra plataforma de datos. Igual si les se puede meter por ahí rápido, nomás para mostrarla, pero por mientras les comento, hicimos, gracias a la ayuda de la profesora Mariana Gavarro, de Paulina, que también tuvimos sesiones con ella, de sugerencias, de indicadores y todo, abrimos un botón de género y pusimos diferentes estadísticas, no solo de seguridad, también de temas económicos, por ejemplo, disponibles. Y lo que está muy padre de la plataforma es que esta información ya está limpia, ya está ordenada, y ustedes nada más, es un visualizador, ustedes pueden visualizar gráficas de varios tipos y además descargar la información, ¿no? O sea, descargaslas en Excel y también lo puedes descargar en la imagen, ¿no? La gráfica. Y la otra cosa que les queríamos mencionar es pues que en elecciones, que es lo que se veía ahí como ese mapita de colores y todo, pues construimos con un montón de organizaciones civiles, activistas, especialistas que nos echaron la mano de forma voluntaria. Sofía, aquí está, ella colaboró con nosotros, una agenda, una guía pública para los candidatos y candidatas, tanto de la gubernatura como alcaldías de la zona metropolitana, sobre los temas que más, o
sea, que tenían que estar en la discusión y en los ejes de sus propuestas y todo, y la violencia de género, y también el tema de igualdad sustantiva de hombres y mujeres, es parte de la agenda, ¿no? Le llamamos 4 escalones para elevar Nuevo León, pero es la narrativa que usamos, y en el escalón de paz duradera está el tema de violencia de género, y en el escalón de gobierno para todas y de gobierno abierto está la igualdad sustantiva. Bueno, están varias, es que es algo medio transversal, ¿no? Entonces está puesto también en temas económicos y de salud. Y gracias. Muchas gracias, Leslie y Jimena, por presentarnos estas estadísticas. Y como ellas lo mencionaron, de verdad invito a todas las personas que nos estén viendo a que accedan a estos datos, porque así como los vimos ahorita, una cosa es escuchar de violencia de género y otra es ya verla con números. Creo que tiene un impacto todavía más fuerte. Entonces, de verdad, y aparte el esfuerzo que han hecho es bien importante. Entonces, impulsar estos proyectos para mí también es como una tarea que me he dado, y a todo el mundo le digo, por favor, métanse a ver los datos que hay en Cómo Vamos Nuevo León, porque es bien importante. Y bueno, sobre esta misma pregunta sobre cómo vamos en Nuevo León en cuanto a este tema, también quería abrirle el espacio a Sofía, que también pues trabaja directamente en alternativas pacíficas, y que nos des, Sofía, tu opinión en cómo está en general, ya no solo con estos números, perdón, sino también como con la experiencia que has tenido en alternativas pacíficas. ¿Cómo ves que está el tema ahorita? Hola, pues muchas gracias. Un honor poder ser parte de estas mesas en honor a María Elena Chapa, que creo que es una ídola feminista aquí de todas las que estamos, somos de Nuevo León, vaya, y que hemos seguido un poco, pues como todos los avances y todas las puertas que nos ha ido abriendo, o el camino que nos ha ido abriendo a las mujeres. Y pues ya, un honor estar aquí, poder representar alternativas pacíficas y también compartir este espacio con todas ustedes. Y bueno, ¿qué decir de la violencia contra las mujeres en Nuevo León? Pues ya como bien lo señalan Leslie y Jime, las cifras no mienten, y la mayoría de quienes ejercen las violencias contra nosotras pues son hombres, ¿no? Y los delitos que están tipificados en el código como la violencia familiar, pues es un delito que afecta desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido en Alternativas Pacíficas, esta organización que acompaña, atiende y protege a mujeres víctimas de violencia de Nuevo León y que ya tiene 25 años pues trabajando? Pues primero, lo más triste quizás es que el hecho de ser mujeres nos pone a todas en riesgo. Es decir, en Alternativas Pacíficas hemos atendido mujeres que van desde los 17 años hasta 75 o más. Es decir, no hay una cuestión de exclusión de que solo nos pasa a algunas. Pero claro, sí hay ciertas características que a lo mejor nos dejan o nos hacen más vulnerables. Por ejemplo, en Alternativas Pacíficas, las principales víctimas, la principal edad, vaya, de las víctimas es de 21 a 30, como ya bien también lo mencionaban ellas en Cómo Vamos. Sin embargo, también el grupo de 30 a 35 es uno que tiene como alta incidencia, ¿no? Además, algo que siempre nos impacta mucho al ver es que el promedio de años viviendo violencia de las mujeres que nosotros atendemos es de 11 años. O sea, las mujeres cuando llegan a pedir ayuda con nosotras ya llevan una década sufriendo violencia por parte, ya sea que venían de una familia violenta, vaya un padre que ejercía violencia contra su madre, contra ellas mismas, y luego, digamos, cómo se reproduce este patrón en estas relaciones de pareja, ¿no? O sea, ellas luego también experimentan esta violencia. El 30% de nuestras usuarias dijo que llevaba al menos 5 años viviendo violencia, y el 20% de 6 a 10. Pero digamos el promedio entre todas las que atendemos es de 11 años, que es algo que es muy fuerte, y más si pensamos en que la mayoría de nuestras usuarias tienen entre 21 y 30 años. Entonces es casi un tercio de su vida o más viviendo violencia, ¿no? Otra cosa que nos hemos dado cuenta es todo esto que decimos que el empoderamiento económico a veces nos pone más en riesgo y no, y pues bueno, el 45% de las mujeres que van a Alternativas Pacíficas se dedican exclusivamente a tareas de cuidado y del hogar, pero hay un 51% que sí se dedica a alguna actividad de remuneración económica, ya sea trabajo formal o informal, pero es decir, es mujeres que sí tienen acceso a recursos económicos que quizás no son suficientes para mantener a sus hijas e hijos, pero sí tienen cierta
cierto ingreso económico, no quería decir independencia económica, entonces digamos cierto ingreso económico. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que muchas de las mujeres experimentan más de un tipo de violencia. O sea, en la general es que el 100% de las mujeres que atendemos han vivido violencia psicológica, pero muchas también sufren violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial y violencia económica, que a lo mejor son un poco más invisibles, pero pues bueno, todas las violencias al final comparten esta parte de control y dominación sobre las mujeres, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que también muchas de las usuarias, o bueno, no muchas, pero sí algunas cada vez más llegan con padecimientos psiquiátricos, es decir, mujeres que ya presentan trastornos como depresivos o de otro tipo, y esto siempre es algo complicado porque, por ejemplo, en muchos centros de refugio a nivel nacional, el que una mujer tenga ciertos trastornos psiquiátricos le limita el acceso a estos servicios. ¿Por qué? Porque a veces una mujer que tenga estos trastornos puede poner en riesgo al resto de las familias o de mujeres que estén en estos espacios, pero pues tampoco podemos excluir a estas mujeres y dejarlas sin opciones y sin acceso a servicios de atención y protección, ¿no? Entonces, ahora nos enfrentamos a un reto de cómo atendemos estos trastornos psiquiátricos que están enfrentando las mujeres, pero tampoco nos las podemos dejar desprotegidas y tampoco podemos poner en riesgo a las otras, ¿no? Entonces creo que el tema de cómo nos afecta nuestra salud mental, la violencia es un tema que necesitamos seguir como reflexionando y estudiando. También, pues algo que nunca es justificación, pero que sí potencia la violencia en los agresores es el consumo de drogas. Cada vez más hemos visto que el consumo de cristal en Nuevo León, al menos en nuestra experiencia, ha ido a la alza y esto hace pues que sea mucho más peligroso para las mujeres que conviven con este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque luego el cristal les produce un tipo de alucinaciones y lo que hemos visto es que también estas mujeres se enfrentan a un mayor riesgo pues de ser víctimas de una tentativa de feminicidio o de un feminicidio en sí. Entonces, obviamente nunca el alcohol, ni las drogas, ni el calor, ni todos estos factores que luego decimos que es la causa de la violencia son realmente la causa. Esto es un problema estructural, pero sí son cosas que potencian y que a lo mejor ponen en mayor riesgo a las mujeres que comparten estos hogares o estos espacios con estos hombres que ejercen la violencia, ¿no? Y pues bueno, el detalle que ya también habían comentado Jime y Leslie, pues que la mayoría de las mujeres que nosotros atendemos, el 91% de los agresores son sus parejas, ya sea esposo, exesposo, novio, concubino, como le queramos llamar, el estado civil casi que no es tan relevante, pero es principalmente este hombre con quien tienen un vínculo íntimo afectivo, con quien ejerce la violencia sobre ellas, pero también hay casos en los que es el padre o el padrastro, ¿no? Incluso estas parejas que luego tienen las mamás de ciertas usuarias que llegan con nosotros, ¿no? Y bueno, algo que también últimamente creo que ha estado en medios y que vale la pena que empecemos también a reflexionar es sobre cómo, por lo general, la mayoría de los delitos se concentran en la zona metropolitana de Monterrey. Pero que hemos visto al empezar a estudiar un poco más el feminicidio es que también ya está fuera de estos 9 municipios en los que se concentra la mayoría de la acción y la mayoría de la población y la mayoría de los recursos económicos. Cada vez hay un poco más de feminicidios que podemos rastrear en otros municipios y bueno, creo que sigue siendo menos. Por ejemplo, el 35% de los feminicidios fueron, o sea, del año pasado son fuera del área metropolitana, igual de los que tiene registrado la Fiscalía este año, y 65 siguen siendo en los 9 municipios más poblados, ¿no? Pero ya también hay que voltear a ver lo que está pasando en esos municipios fuera, ¿no? Y bueno, creo que con esto podría cerrar así como la primera pregunta de cómo vemos el panorama. Pues vemos que es una problemática crítica, grave y que sigue ahí tan vigente como hace 25 años que se fundó Alternativas Pacíficas. Obviamente el contexto ha cambiado y hay cosas nuevas que vale la pena estudiar, pero en general pues seguimos las mujeres enfrentándonos a esta situación que tiene, pues que es histórica, vaya, y que bueno, todavía nos queda como muchísimo por hacerlo y creemos nosotras que conforme más acercamos los servicios de atención y protección a mujeres en los municipios y en otros espacios como en las universidades, salen más casos.
Entonces, cuando la organización, por ejemplo, nosotras operamos y coordinamos las puertas Violeta Nuevo León, conforme abrimos más puertas, nuestra población sube. Y obviamente, luego esto puede ser un poco frustrante porque decimos, es que estamos atendiendo más, pero tenemos más víctimas. ¿Por qué? Y bueno, sabemos que es como un pico que vamos a tener que enfrentar en el que mientras más espacios se abren a las mujeres, más se acercan, pero esto puede ser positivo. ¿Por qué? Porque pueden recibir atención y protección a tiempo y es lo que creemos que puede salvar vidas. No, creo que no te estás Ahora, escuchando. ustedes me dicen cuando me escuche. Ya. Excelente, gracias. Bueno, como decía, gracias, Sofi, por este panorama desde perspectiva. Y ahora quisiera abrir un poco la pregunta a Gloria, que quizás a lo mejor no estás acá con nosotras en Nuevo León, pero me gustaría conocer también tu perspectiva en cuanto a cómo ves las cosas en México y también en Estados Unidos y en general, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, gracias. Yo estaba tomando aquí notas mientras escuchaba a Jimena, Leslie, Sofía. Muchísimas gracias por el trabajo que realizan y de nuevo un honor estar aquí ante la presencia de María Elena Chapa Hernández, en serio, siempre por el abrir brecha y ser esa luz de intencionalidad, de esfuerzo, constancia y demás, inspiración. Muchísimas gracias, María Elena, y un placer conocer a las compañeras que trabajan todos estos temas. Yo tengo aquí algunas reflexiones. Bueno, yo precisamente conocí a María Elena hace 15 años, en el 2000. 6. Yo lo realicé, Paulina, a lo mejor bueno, cuando salió el libro, Paulina creo que nos acompañó, pero el estudio, y voy aquí, creo que puedo compartir, ¿verdad? La pantalla, si se puede, ¿verdad? Solamente un poco nada más para dar, aquí tengo varias imágenes que quisiera compartir, pero este es el proyecto de Secretos de Familia. Este es el libro que salió en español finalmente hace un par de años, precisamente hace 2 años, y que tuve el honor que la doctora Marcela Lagarde me escribiera el prólogo. Y que bueno, a propósito, yo soy parte de la cátedra que lleva a su nombre, y hay varias instituciones que somos parte de la cátedra Marcela Lagarde y de los Ríos. Y una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención y que celebro tanto es que cuando yo estuve realizando todo el trabajo de campo en aquel entonces en 4 ciudades, en Ciudad Juárez fue en el 2005, estuve en Monterrey en el 2006, en la Ciudad de México y luego en Guadalajara, y realicé esas entrevistas a profundidad con un total de 60 personas. Y de todas estas localidades, y también con la gente profesionistas que han trabajado desde diferentes disciplinas. Todas estas temáticas, y todos y tan inspirador ver que los avances, ¿no? En ese sentido es un avance extraordinario. Yo sé que el Instituto Estatal de las Mujeres en aquel entonces, recuerdo, había ya, obvio, algunos datos, pero todo esto que ustedes han estado haciendo desde diferentes espacios no lo teníamos en aquel entonces. Entonces yo aquí tengo algunas preguntas, pero tengo también algunas reflexiones. Entonces, lo que quisiera aquí compartir, antes que nada, mientras yo les estaba escuchando a todas ustedes, saben que lo que vino a la mente es este paradigma que recién en el año 2020 compartió una académica feminista italiana que se llama María Giovanna Musso.
Y ella ofrece este paradigma que a mí me gusta mucho, me hace una apreciación muy atinada de cómo, y no sé si aquí si se indica bien aquí con la manita que estoy señalando, si se ve en la pantalla. Ok, cómo ella lo que dice, el argumento de ella es que como todas estas estadísticas, o sea, todo lo que ustedes nos están compartiendo y en diferentes contextos, nosotros tenemos las estadísticas oficiales, ¿verdad? Cuando en el Estado recabamos todas las estadísticas oficiales. Luego están todos estos datos que son los datos administrativos un poco, lo que se reporta. Luego ella dice, y luego está más amplio aún cuando se realizan estudios de investigación y demás, ¿no? Y luego esta es la verdadera violencia. Entonces, cuando yo los estaba escuchando a ustedes, yo las veía a ustedes en todas estas estadísticas tan importantes, cómo nos movemos, cómo nos estamos moviendo en estos 3 espacios, y solamente es un poco en realidad imaginario, y en base a esto ni siquiera nos lo queremos imaginar, ¿verdad? O sea, si esto se ve tan fuerte, ¿cómo será la violencia verdadera que se vive en todos los hogares, en todos los espacios y demás? Entonces yo quería compartir, y con gusto se los envío a Paulina, además a compañeras, con gusto se los envío. El artículo salió el año pasado y me gusta mucho porque captura, ¿no? Captura todas estas sutilezas, todas estas dimensiones y demás, ¿no? Entonces, esta es una de las reflexiones que yo quería compartir, que ese es un poco de lo más reciente que tenemos en estudios de violencia. Ella trabaja en Europa, es socióloga, es feminista, pero tiene toda esta conexión. De hecho, yo de hecho la conocí a través de una compañera, una colega, la directora de estudios de las mujeres y de género en la Universidad de Texas en El Paso. Ella de hecho fue la que me presentó este proyecto, así que es algo muy interesante y nos invita mucho a la reflexión, ¿no? Cuando pensamos en todo esto. La otra cosa que yo estaba pensando mientras les escuchaba y que siempre me gusta compartir cuando tenemos conversaciones sobre la violencia es este estudio que seguramente todos lo conocemos, ¿no? El estudio del ENDIRE. El estudio del ENDIRE sobre la violencia en las relaciones en las familias. Y a mí, como yo estudio la violencia sexual en los hogares, pues me fui de derecho, ¿no? Directo al abuso sexual en la infancia. Este es un estudio que se realizó con más de más de 140,000 hogares en el país. Yo no tengo ubicado bien a Nuevo León aquí en este estudio, pero valdría la pena investigar de qué manera está representado en estas estadísticas el Estado de Nuevo León, pero me llamó muchísima la atención que las compañeras demógrafas que trabajaron en todo este estudio encontraron algo que es consistente con lo que yo encontré en mi propio trabajo de investigación, es que los tíos son los agresores que con más frecuencia ejercen la violencia sexual. Y yo aquí tenía una pregunta para Leslie en cuanto a esto, con lo que nos presentabas. Yo nada más quería saber, y a lo mejor ahora en esta conversación nos puedes compartir un poco más sobre quiénes son las relaciones de parentesco, ¿verdad? Las agresores sexuales de las niñas. Y esas son ese es por un lado en cuanto a la presencia de los tíos. Yo en el estudio yo encontré, igual que el ENDIRE, que los tíos son los agresores sexuales dentro del contexto de la familia, y que interesantemente en otros estudios que se han realizado en Estados Unidos también han encontrado la figura del tío
Pero algo que es muy interesante es que los estudios de violencia sexual en las familias o estudios sobre incesto se han enfocado más bien en la familia nuclear. Entonces se identifica al padre o al padrastro, al hermano, pero lo que es la familia extensa por lo general no se incluye. Inclusive aquí yo sé que María Elena Chapa trabajó de manera muy, muy fuerte cuando se hizo aquellas actualizaciones al Código Estatal en cuanto al incesto. Recuerdo que se hizo aquí todo un cambio en esta área, pero algo que yo quería señalar, que yo encontré en el estudio, cuando yo entrevisté a todas estas personas y que me reportaron, ¿no? Que era el tío, ¿no? La persona que había ejercido violencia. Y entonces siempre la pregunta era si era el tío materno o paterno, algo que con muchísima frecuencia es el lado materno, es el tío materno. Y entonces yo trabajo todo este tema de cómo el incesto pasa por un proceso de feminización. O sea, todo esto es de cómo se feminiza el incesto debido a todo este tema que yo trabajo también en el libro, de lo que es las políticas de desigualdad de género en las familias en México, ¿no? Todo esto que comentaban también de cómo a las niñas, se les juzga con los mismos estereotipos de género que se oprime a las mujeres adultas, ¿no? Las mujeres que yo entrevisté me comentaban, mira Gloria, a mí esto me sucedió con mi tío, con mi primo, y cuando yo era niña, yo tenía 8 o tenía 10 años, y todo lo que ella, yo les preguntaba, ¿y qué era lo que te decía? El lenguaje. Para mí era importante también capturar el lenguaje que utilizaban durante las experiencias de violencia sexual, y son las mismas expresiones misóginas que los hombres usan contra las mujeres. Entonces es algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo parte de la violencia sexual misma es el convertir a las niñas como si fueran mujeres adultas para después seguirlas ofendiendo. Es un concepto que yo también he estado trabajando de cómo se maneja la misoginia clínica, ¿no? Yo uso el concepto en alguna presentación con las compañeras en Ciudad Juárez, con quienes trabajo también de manera muy cercana, es el concepto de la misoginia clínica infantil, el odio hacia las niñas, ese odio misógino hacia las niñas, para darle un nombre, ¿verdad? Y bueno, yo tengo aquí ahora unas preguntas para ustedes. ¿Podemos establecer esa conversación? ¿Te parece bien, Paulina? Sí, adelante, por supuesto. Sí, bueno, yo les quisiera hacer una pregunta a cada una de ustedes, si me permiten. Primero, Jimena utilizó el concepto de feminicidio y homicidio doloso como si fueran diferentes, ¿verdad? Y entonces eso me llama la atención. Me gustaría a ver si pudieras compartir, porque sabes que es muy interesante. Una compañera en Ciudad Juárez me comentaba que hasta hace poco el estado de Chihuahua incorpora en el Código Penal el feminicidio, pero todavía no se usa el concepto. Según entiendo, se utiliza el concepto de homicidio doloso. Entonces, ¿cuál es la diferenciación? Es a nivel legal y por qué, cuándo es feminicidio, cuándo el homicidio deja de ser, se convierte en feminicidio o al revés, ¿verdad? Me gustaría a ver si nos puedes compartir esa reflexión. Y luego Leslie estaba pensando si nos puedes elaborar un poco más en cuanto a toda esta fuente de datos tan rica que tienes sobre los agresores sexuales, las relaciones de parentesco y demás. Y luego Sofía, en Alternativas Pacíficas, todo este trabajo tan importante que realizan con diferentes comunidades. Si nos puedes compartir, por ejemplo, ¿cuál es el momento detonador cuando las mujeres buscan ayuda? Que a mí eso se me hacía sumamente interesante. Recuerdo cuando yo trabajé en mis inicios, que empecé a trabajar estos temas en los 90s en la ciudad de Los Ángeles, en la primera ONG que empieza a trabajar temas de violencia sexual, y empezamos a trabajar con muchas mujeres migrantes.
Y esa fue la primera ocasión en que yo empiezo a trabajar estos temas y bueno, luego establezco la relación cercana con las compañeras en Ciudad Juárez. Y siempre una de las preguntas es ¿por qué ahora? ¿Por qué está usted buscando ayuda ahora, en este momento, y no hace 5 años o no hace 10 años, ¿no? Y el historial de la violencia es largo, ¿no? Y algo que a mí me llamaba la atención, pero no sé cuál es el caso de ustedes en Alternativas Pacíficas y descubrir estos patrones, es que yo recuerdo a mujeres que me comentaban, decían, ¿sabe qué, Gloria? A mí me pasó todo esto, a mí en mi relación con él, pero cuando me enteré que él estaba haciendo esto a mi niña o a mi niño, yo dije, no, ahí ya no se vale. Entonces yo quisiera saber si nos puedes compartir un poco más sobre eso. Y bueno, esas son algunas de las reflexiones que me gustaría tener para tener este diálogo y muchísimo, es una alegría muy especial estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por todo el trabajo tan importante que realizan. Gracias. Jimena o Sofía, no sé si Gracias. pueden compartir. Ok, bueno, pues sí, son diferentes. Tanto el feminicidio como el homicidio, que hay también un homicidio de 2 tipos, culposo y doloso. Hay homicidios dolosos de mujeres. Bueno, primero, el feminicidio surge, per se también, no soy experta en el tema, pero lo que sé y lo que hemos estudiado gracias a estos trabajos que hemos hecho es que surge porque la realidad misma marca la necesidad de estudiar el fenómeno por ejemplo, del caso de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, de que son mujeres asesinadas de una forma muy cruel y además como sistemática, ¿no? Y muchos años llevaban y además no envueltas en una cuestión de violencia pública o digamos de seguridad pública, ¿no? O sea, que tiene que ver con robos, con delincuencia, ¿no? Entonces, surge precisamente porque lo que no podemos medir y lo que no podemos estudiar o porque no lo definimos para empezar, pues no nos permite resolverlo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a darnos cuenta que estos asesinatos son diferentes a los de los hombres, los asesinatos de los hombres y también a asesinatos a lo mejor, y ahí viene la diferencia con el homicidio doloso, como que empiezan a cuestionarse, ¿no? Y entiendo que en otras partes del mundo también viene el feminicidio desde estudiado y sugerido en otras partes del mundo, ¿no? Y en México, cada estado tiene su propio código penal y sus propias tipificaciones. Por eso Nuevo León tiene su propia tipificación de feminicidio, que presumen las autoridades que es como la más amplia y la que más permite, porque una cosa muy compleja en el derecho penal es que, y más por la materia, ¿no? O sea, porque tú estás juzgando a una persona y al final que va a ser privada de su libertad y va a tener un tipo de sanción, es que todo tiene, o sea, los delitos tienen que cuadrar como dice la ley, ¿no? Entonces, la tipificación del delito es súper importante por eso, ¿no? Porque si no entra tal cual como dice y se cumple a la letra, no hay forma de que proceda el caso, de que la persona tenga una sanción adecuada, ¿no? Y eso es muy complejo. Entonces voy a proyectar rapidísimo nada más para mostrar la definición, que la incluimos en uno de nuestros estudios que hicimos con estos datos que ha estado platicando Leslie cuando nos los liberó la Fiscalía, que estos datos jamás habían sido liberados de víctimas de violencia de género, o sea, más que las denuncias es las víctimas, o sea, también les das un rostro cuando hablas de edades, de género, sexo, bueno, en este caso sexo más que género, pero pues también, y lugares, parentescos, nos lo libera la Fiscalía, ¿no? Y también encontramos muchas fallas. Y entonces el feminicidio en el Código Penal está definido como la privación de la vida a una mujer por razones de género. Y la literalidad importa demasiado en el derecho penal. En el homicidio simplemente es la privación de la vida a una persona, ¿no? Y pues luego se subdivide en culposo y doloso.
Y aquí, por razones de género, es lo que hace que sea un feminicidio, ¿no? Y lo mismo, como importa tanto que sea definido para que se pueda perseguir el delito, nuestro Código Penal define qué es en razones de género, que es un concepto como súper retador por definir. Y entonces da estas características que están subrayadas, ¿no? Que la víctima presente signos de violencia sexual, y tiene que darse alguna, no todas. La existencia de una relación afectiva con su agresor, que la víctima haya sido mutilada o le hayan infligido actos infamantes o degradantes antes o después de la privación de su vida, que existen antecedentes de cualquier tipo de violencia prevista por la ley, la ley de abajo, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, antecedentes de que su agresor la haya amenazado y haya expresado la intención de causarle daño, que la víctima haya sido incomunicada previamente, digo, hay varios, ¿no? En fin, si no se acreditan estas características, se registra como homicidio. Entonces, de hecho, obviamente hay posibilidad de que haya muchos homicidios que hayan sido registrados, perdón, muchos feminicidios que hayan sido registrados como homicidios. O sea, la violencia de género, el problema con el derecho es que lo tienes que tangibilizar como muy claramente, ¿no? Y eso nos presenta un reto enorme, ¿no? O sea, de cómo se ve la razón de género en lo físico, ¿no? Si no es posible, no se puede, porque estamos hablando de privar a una persona de su libertad al sancionarla con prisión. Entonces, es rígido el derecho penal, ¿no? Entonces, pero bueno, ya. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Siempre es interesante cómo cada estado, ¿no? lo maneja. Cuando yo estuve trabajando el proyecto sobre incesto, también siempre les preguntaba a la gente cómo lo manejaba, ¿no? En diferentes estados, cómo se tipifica, ¿no? Entonces siempre es interesante cómo cada estado tiene su propia historia de los manejos de diferentes conceptos y demás. Así que pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Gracias por preguntar. Entonces, la otra pregunta, ¿verdad? Para Leslie, sobre los agresores sexuales de las niñas, ¿quiénes son? Va, Sí. miren, les voy a compartir pantalla, si se ve, ¿verdad? Acá, esta es la página de Cómo Vamos, por cierto. Se meten a Cómo Vamos nl.org, le dan clic en datos y van a poder jugar con las estadísticas. Aquí hay un montón de filtros que pueden hacer. Por ejemplo, estos son los delitos, las víctimas de delitos sexuales, y entonces acá pueden filtrar por el tipo de lugar, por la unidad, bueno, unidad geográfica solamente tenemos esto desagregado por Nuevo León, pero por fechas, por el arma que se utilizó, si es que se utilizó, y parentesco. Entonces aquí específicamente en el tema de parentesco, les estoy mostrando los porcentajes sin considerar los que están como ninguno y que no contestaron nada. Y aquí es un tema, porque la verdad nos encontramos datos extraños en la fiscalía, y pues la verdad sí es importante hacerlo notar. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de violencia familiar y en parentesco dice ninguno, ¿no? Y entonces el match que hicimos es que muchos de los delitos probablemente los clasifican como ninguno, pero en realidad es que no pusieron ese dato en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, viendo de los que sí se tienen un poquito de información, más o menos así se ve, el 60% no hay información o ninguna. Entonces, bueno, del restante, aquí lo podemos ver y vemos que familia nuclear, que sacamos padre de ahí porque la verdad también era un porcentaje considerable, pero familia nuclear, que es hermanos o madre, es como el que puntea por aquí. Los conocidos, que no necesariamente son no familiares, pero que sí son conocidos. Y el que le sigue como ya más es padrastro. Por acá tú hablabas del tío, sí representa, o sea, sí está dentro de aquí, pero todavía, y está a la par de los que son padres, ¿no? Entonces, la verdad es que, y bueno, aprovecho de una vez aquí el corte para, enseñarles que está como este eje de género en donde todas esas estadísticas que les enseñamos
las pueden encontrar, ¿no? Las víctimas de violencia familiar, los delitos de cifra negra o inclusive algunas de llamadas, los diferentes delitos que les presentamos y las diferentes desagregaciones que se pueden hacer. Pero la verdad es que sí es importante mencionar que específicamente en parentescos es algo donde hay mucho trabajo que hacer todavía en la recolección de información, porque lo que pasa, y nos explicaban un poco, es que cuando llegan hacen esta recolección, pero después no se actualiza. Entonces, esta información que tenemos es de lo que llegó. Entonces, ahí falta trabajo para poder tener una estadística más fina, y al final de cuentas, si no tenemos los datos más acertados o más concretos o más precisos, pues las políticas públicas que se puedan generar para conocer quiénes son las víctimas y quiénes son los agresores, porque es algo donde hay todavía un mayor hueco de quién es el agresor y pues bueno, difícil entender también como la mentalidad de el por qué están haciendo lo que están haciendo los hombres. Pero bueno, ya podremos hablar de eso un poquito después, pero espero haber contestado tu pregunta. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo mientras estaba escuchando, pensaba en una conversación que tuve, bueno, en aquel entonces con Esther Chávez Cano en Ciudad Juárez, que ella, por ejemplo, comentaba que cuando la gente iba a buscar ayuda, señoras que iban, madres de familia, que iban a buscar ayuda a Casa Amiga, esta ONG muy importante en Ciudad Juárez, que ha trabajado estos temas por muchísimo tiempo, que buscan ayuda y dicen, bueno, es que necesito ayuda porque mi esposo me golpea, ¿no? Y entonces busca ayuda, le abren, le hacen la entrevista inicial y todo. Y empieza un proceso terapéutico, por ejemplo, la señora. Y meses después, durante la terapia, la señora comenta, bueno, me pasó esto con mi tío, me pasó esto con mi abuelo, me violó, o situaciones de violencia sexual, que, por ejemplo, en la entrevista inicial la persona no la reportó. Entonces, también por cuestiones de prejuicio, estigma, vergüenza y tal, muchísima información queda ahí perdida. Entonces, a mí por eso me gusta mucho este paradigma de Muso, ¿no? Porque ella nos amplía, dice, esta es lo que vemos básicamente es un poco nada más como la sombra de algo que es mucho más grande, ¿no? Pero sí yo tenía curiosidad, así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tus reflexiones. Y luego era Sofía, ¿verdad? El detonador de cuando las personas reportan. Sí, no, y me parece súper interesante las preguntas que surgieron y lo que has ido comentando, porque lo primero que nos dijiste, justo las cifras oficiales no nos alcanzan para, las carpetas de investigación no nos alcanzan para dimensionar la problemática de violencia contra las mujeres en Nuevo León. Y es algo que luego creo que es el único dato que tenemos y que queremos decir, es que la violencia va a la alza, y no dudo que no haya muchos casos de violencia, pero es que las carpetas de investigación no nos alcanzan a dar el panorama completo, ¿no? Y los datos que nosotros recolectamos como organización no alcanzan tampoco a dimensionar la problemática de violencia contra las mujeres, pero al menos nos permiten como estudiar ciertas cosas. Y esto que mencionaba ya Jimé, pues sí, de que el Código Penal de Nuevo León está homologado al Código Penal Federal respecto a las causales que permiten determinar una muerte violenta de mujer como feminicidio o no. Y aunque esto luego es como un poco la justificación de por qué estamos tan arriba a nivel nacional en el número de feminicidios, pues yo creo que todavía quedan muchos retos, porque nosotras como organización de la sociedad civil hacemos como un registro hemerográfico de muertes violentas de mujeres, y nunca nos coinciden los datos, la cifra, digamos, de feminicidios con lo que nosotros encontramos. Y obviamente lo que nosotros encontramos pues es recolección de medios de comunicación que cubren ciertas muertes de mujeres, pero pues creemos que esto no cubren la mayoría, entonces hay mucha información que a nosotras se nos escapa y no podemos realmente como determinar cuántas mujeres podríamos estar hablando de feminicidio. Y sobre todo porque algo que también hemos ido estudiando en Nuevo León es que estas causales pues casi describen un feminicidio íntimo, ¿no? Un feminicidio que ocurre en lo privado y que ocurre en una relación afectiva entre la pareja o entre alguien con un lazo consanguíneo. Pero ¿qué pasa con todas estas muertes violentas de mujeres que están ocurriendo en el espacio público
y que están ocurriendo con armas de fuego y que están, digamos, poniendo otro tipo de violencia y que no es igual que a la que se ejerce contra los hombres incluso en contextos del narco. O sea, ¿por qué nos matan a nosotras diferente en contextos del narco como matan a ellos? ¿Por qué usan nuestros cuerpos como para mandar un mensaje al enemigo? ¿Por qué hay una violencia sexual mucho más fuerte en los cuerpos de mujeres asociadas o no al crimen organizado, ¿no? Entonces, o en qué contexto también están las mujeres participando en esas actividades delictivas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me ocurría al escucharlas. Y ahora sí, en la pregunta de cuál es el detonante cuando una mujer llega a pedir ayuda, y en este me voy a concentrar sobre todo en los casos de refugio, que son las mujeres, que no es la mayoría de las mujeres que atendemos, porque un refugio es para una mujer que no tiene una red de apoyo segura ni confiable, o sea, no tiene con quién apoyarse, digamos, un familiar, un amigo, una vecina que la pueda acompañar. Son mujeres que tampoco, pues a lo mejor tienen recursos para poder empezar una nueva vida, digamos, separándose de su pareja o cambiando de domicilio o tal. Y son mujeres que han estado en un riesgo muy claro, ¿no? Amenazas de muerte, tentativas de feminicidio, y bueno, entonces justo en este proyecto que estamos trabajando de detectando y previniendo la violencia feminicida, pues nos dimos a la tarea de entrevistar a mujeres que están en los centros de refugio de alternativas pacíficas, como para poder entender qué es lo que justo las llevó a acercarse y a pedir ayuda en este contexto en el que llevan viviendo violencia por muchísimos años. Y lo que mencionabas bien, los hijos y las hijas juegan un rol súper importante. Primero, había mujeres que nos decían, mi hijo o mi hija fue la que me dijo, ya basta, o sea, ya no podemos seguir en esta casa, ya no podemos seguir tolerando, y es como, mamá, haz algo, o sea, yo ya no puedo estar en este ambiente. Y entonces es también una responsabilidad en niños y niñas de tomando pues un papel de pedir que pare la violencia, ¿no? Otra es cuando justo el agresor ya no solo violenta a la madre o a la pareja, ¿no? Sino también ya ejerce violencia contra los hijos y las hijas, sean o no de él, ¿no? Entonces esto también luego es como un foco de atención de a lo mejor yo puedo aguantar, entre comillas, la violencia, pero no voy a permitir que se reproduzca también contra mis hijos o mis hijas. Otra, que este es un caso que a mí me impactó muchísimo, que nos compartía una mujer, es el momento en el que yo pedí ayuda, es en el que yo vi que mi hijo estaba ejerciendo violencia sobre mi hija. O sea, él estaba imitando ciertas conductas de violencia física y sexual que el padre ejercía contra la madre a su hermana menor. Y entonces la mamá sí dijo, esto, o sea, esto ya no lo puedo tolerar y necesito que mi hijo como también pues sea acompañado y pueda empezar a desnormalizar estas prácticas que ya estaba reproduciendo, ¿no? Y otra que nos compartieron en estas entrevistas fue el que eran mujeres que habían sido víctimas de tentativa de feminicidio y que las habían ido a aventar a un terreno baldío o a un otro espacio, y entonces el agresor pensaba que estaba muerta y entonces la dejó, y entonces fue reportado, fue encontrada por una vecina, y entonces fue así como, ok, o sea, esto fue ya como algo pues muy crítico, muy grave, y que la contactaron con pues alguna fiscalía, y de ahí a un centro de justicia, una puerta violeta, tal, y entonces ya la mujer ante esta situación como súper clara de pues ataque a su integridad física, ¿verdad? Recurrió a pedir esto. Pero sí es como un tema súper complejo porque está tan analizada, y luego también esto es lo que en estas entrevistas nos podíamos dar cuenta que tenemos esta idea del violentómetro de decir, es que primero me grita, luego me va a dar un pellizcón, luego me va a dar una cachetada, luego me va a estrangular y luego entonces ya, riesgo de muerte. Y muchas mujeres lo que nos decían es que a mí me pegó 2 veces y en la tercera casi me mata o casi me estrangula. Entonces, como esta idea de que es una violencia súper lineal, que podemos ir como calculando, primero me cela, luego me dice que no me viste así, o sea, no nos alcanza a describir o a entender cómo viven las violencias las mujeres, ¿no? Entonces, un poco, pues esto también es algo que a nosotras nos impactó mucho, no siempre hay un crecimiento lineal de la violencia, sino como lo sabemos, es un círculo en el que las manifestaciones pueden variar,
y en el que a lo mejor a algunas mujeres no las golpearon muchísimas veces, pero en una que la golpearon estuvo a punto de morir, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les podría compartir. Muchísimas gracias. Oye, yo aquí me agarré el micrófono, ¿no? Qué pena. Adelante, Gloria, adelante. Es la investigadora, las miles de preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿les parece bien? Yo aquí me puse a... ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, Paulina? Sí, adelante, Gloria, tú dale. Qué pena. Yo estoy aquí entusiasmada, ¿no? Haciendo preguntas. Sí, yo les quería preguntar sobre las campañas ahora durante la pandemia. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Bueno, todo el trabajo que ustedes realizan es tan importante, pero algo en particular que estén realizando durante la pandemia, que tenga la especificidad de la pandemia para prevenir, erradicar la violencia contra niñas, mujeres en Nuevo León. Pues no sé, igual si quieren empiezo yo. Bueno, desde Alternativas creo que el contexto de la pandemia pues nos mostró lo que a todos nos ha evidenciado, ¿no? El COVID no vino a disminuir la violencia no paró, incluso aumentó. Por ejemplo, algo que nos dimos cuenta es que nosotras no cerramos la operación de estas puertas violeta que tenemos, que brindan atención 24/7, pero lo que sí pasó es que muchas mujeres dejaron de ir a pedir ayuda en estos momentos de confinamiento más restringido o más estricto, digamos, en el que, por ejemplo, los meses de marzo, bueno, finales de marzo, abril y mayo, las mujeres dejaron de buscar esta ayuda porque también son mujeres que juegan el rol productivo, reproductivo e incluso comunitario, ¿no? Entonces son mujeres que tienen muchas tareas y que estaban asumiendo la carga de trabajos domésticos y de educación de las hijas e hijos, y por lo tanto tienen menos tiempo para pedir ayuda y dedicarse a casi que a sus problemas, ¿no? Entonces, lo que sí nos dimos cuenta es que regresando ya, digamos, cuando se había relajado un poco estas medidas de confinamiento, muchas mujeres llegaron y habían sido víctimas de tentativas de feminicidio, que esto creo que es un tema que también está como para explorar, y que la Fiscalía justo empieza a reportar estas tentativas de feminicidio desde noviembre del año pasado. Entonces, por ejemplo, el año pasado creo que hubo 67 feminicidios, pero más de 240 tentativas. Entonces, esto creo que nos pone ahí un foco súper fuerte. Y también, por ejemplo, este año la Fiscalía a marzo, me parece, lleva 7 feminicidios, pero van 13 tentativas de feminicidio también. Entonces, son intentos que no se concretaron por alguna otra razón, pero que tenían la finalidad de asesinar a una mujer, ¿no? Y entonces creo que ahora en el contexto, pues, de campañas, no sé, también luego a veces analizamos a candidatos y a candidatas que han estado ejerciendo el poder en un gobierno municipal y que vemos que son municipios con altos índices de violencia contra las mujeres y alto número de feminicidios, y entonces ahora la propuesta es que esto se va a acabar de un día a otro, pero ¿qué pasó en esos años que estuvieron ejerciendo el poder? ¿Qué pasó también con la alerta de género que está desde el 2017 y que aún así el número de feminicidios no ha bajado, o más bien se mantiene esta alerta? Entonces creo que hay muchas iniciativas. Siempre decimos que nosotras no estamos descubriendo el hilo negro y que mucho hay ya estudiado y hay muchas lecciones y buenas prácticas en el internet que podemos aprender, pero creo que falta mucha voluntad política y trabajo en corresponsabilidad entre los sectores, ¿no? O sea, apostemos por un trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con especialistas que saben o que se dedican todos los días a atender y a proteger a mujeres, o a diseñar programas y políticas desde una perspectiva de género. Y justo ahorita con lo que contestaba Sofía, quisiera plantear nuestra última pregunta, que ya tristemente nos queda bien poquito tiempo, pero va sobre la misma línea. Y la pregunta va un poco enfocado en, bueno, ya más o menos tenemos como un panorama de cómo está y cómo sigue reproduciendo de la violencia. Y la pregunta iría un poco enfocada a qué hacemos, ¿no? Que a mí me pasa mucho y por eso a veces me siento mal cuando hablo de estos temas, inclusive en clase, porque siento que queda siempre como la duda de mucha gente de que, ok, entendemos
la violencia, ya estamos entendiendo qué la reproduce y qué la sostiene, pero qué podemos hacer, ¿no? Entonces, y más o menos ahorita Sofía nos comentaba un poco sobre la vinculación entre diferentes como esferas de la sociedad que se vinculen y ayuden, ¿no? Pero yo quería escucharlas también a las demás sobre ustedes qué creen que hace falta en la agenda en combate a la violencia machista. Pues bueno, digo, igual empiezo por ahí un poquito. Digo, creo que es algo que se ha venido trabajando y la verdad es que desde Alpaz, la verdad, pues creo que todo Nuevo León les reconoce muchísimo todo el esfuerzo que han hecho, porque el impulsar las puertas violeta, que han sido como una súper estrategia para quienes no nos estén escuchando y no conozcan bien esto, y quisiera que ahorita Sofía obviamente profundizara, pero es simplemente que una mujer se pueda atender en un lugar desde psicológicamente, que puedan acompañarla legalmente, médicamente, o sea, que tenga ahí un doctor, ¿no? Entonces, como eso es algo increíble que creemos que se debiera de replicar, pero más allá de eso, que es súper especializado, pues claro está la capacitación de las y los policías, por ejemplo, que atienden de primer mano si alguien llama, oye, pues que tengan la sensibilidad de tratar con las personas, ¿no? Y también, digo, la verdad es que siempre nos enfocamos en esto, yo creo, o sea, en hablar como de policías y de la fiscalía y que cuando vayan a denunciar estén capacitados, quienes los atiendan, como en vez de revictimizar y preguntarle que, ay, segura, oye, y hacerlas dudar un poquito, o segura que de las consecuencias que pudieras tener, o sea, y eso no nada más pasa aquí, sino que la semana pasada escuchaba un reportaje por ahí que hizo El Norte, donde una mujer hablaba de que su esposo la golpeó, ella estaba embarazada y los doctores como le decían de que, bueno, sí, pero tienes que hacer algo, ¿eh? Sí, pero ¿qué está pasando en los hospitales, no? ¿Qué está pasando en el sector salud? ¿Dónde están esas cifras? A mí me encantaría tener las cifras de, oye, ¿cuántas mujeres están llegando ahí? Me encantaría que el sector salud abriera estas estadísticas de qué está pasando con las mujeres que llegan violentadas a los hospitales, a las clínicas, qué están haciendo con ellas y cuántas las están mandando o redireccionando a algún lugar o a las autoridades competentes, ¿no? O sea, porque si las vuelves a sacar de ahí, bueno, pues a la otra ya no llegó al hospital, ¿no? Entonces, es esto, y no nada más en los hospitales, son las escuelas, son entrarle a las empresas, oye, es una estrategia integral que se debe de hacer por acá, ¿no? Entonces, bueno, me callo porque ya no tengo mucho tiempo, pero por ahí creo que hay mucho por donde entrarle, pero no solamente atacar a las autoridades competentes de corregirlo, sino intentar entrar también desde la prevención, ¿no? Entonces, pues bueno. Jimena o Gloria, quien guste. Si quieres, Jimena. Bueno. No, pues, híjole, es que es bien complejo. Retomando algo por la agenda que estuvimos construyendo y que nos decían mucho las expertas, por ahí está Sofía y activistas en el tema, es medir mejor lo que ya estamos haciendo. Y esa es una responsabilidad de gobierno bien cañón. Con la alerta de género tienen lana, tienen dinero. Entonces, obligarnos es una responsabilidad de rendición de cuentas y generar indicadores de impacto. Es muy complejo, o sea, eso sí lo reconozco. Y Sofi seguro lo vivirá en Alternativas Pacíficas. Es muy complejo desarrollar indicadores de impacto, pero tenemos que hacer el intento, ¿no? Al menos intentar y mejorar y para ir viendo y comprendiendo cómo vamos avanzando, qué funciona, qué no funciona, porque ya hay esfuerzos, ya hay recursos. Otra cosa que mencionaron y lo tengo muy grabado es como dejar de ver como el tema de género por separado. Sí, claro, la violencia de género, y eso también Sofía me lo repetía y varias expertas más, sino como algo transversal, y Leslie misma lo estaba mencionando en la política pública, algo interseccional. Incluso ya la Secretaría de Hacienda y ONU Mujeres tiene
herramientas para diseñar un presupuesto público con perspectiva de género, pensando en todo, la salud, ¿no? O sea, pensando en, con las gafas moradas, cómo viven las mujeres, toda la ciudad, todo lo que les afecta, todos los problemas, diferente a los hombres. No solo pues también por el hecho de cómo vivimos en un sistema patriarcal y los roles de género nos han hecho desarrollarnos de una forma diferente a cada uno, ¿no? Y hasta por el bien de los hombres, ¿no? Entonces, en temas educativos, en temas de salud, en temas de transporte público, ¿no? Que las mujeres usamos mucho transporte público y nos sentimos muy inseguras en transporte público, lo dice la encuesta, si vamos, y más que los hombres. Entonces, pues es algo importante, es algo como complejo, es un camino largo, pero se puede ir paso a pasito. No es, los candidatos actuales a gobernador y gobernador, bueno, a candidata a gobernadora, ofrecen la paridad en sus, ¿cómo se dice? Gabinetes, pero no es suficiente, ¿no? Y ya lo decían también en estas mesas, no es suficiente, ese es el mini pasito, o sea, que en tus titulares tengas a mujeres, ese es un mini, ¿no? Entonces, y una pregunta que yo tengo sobre qué hacer, yo he escuchado que se hablan también como de, y le quiero preguntar a Sofi y a Gloria y a quien quiera responderles también, si la independencia económica de las mujeres verdaderamente pudiera ayudar como el tema de violencia familiar. ¿Qué opinan? O sea, yo pensaría, pero yo no soy experta, que sí, pero hace rato dijo algo Sofía, de que también hay muchas mujeres que económicamente son activas y como quiera. Entonces, pero mi pregunta es, ¿apostarle a proyectos de este tipo, que en Nuevo León la violencia familiar es muy grave, creen que nos lleve a un avance? Es muy buena. Aquí entraré yo haré el comentario. Ok. Bueno, aquí son varias cosas, varias reflexiones. Muchísimas gracias. Yo creo que una de las cosas, bueno, porque yo trabajo el tema de la violencia dentro del contexto familiar, algo que yo cuando me hacen esta pregunta, yo siempre la propuesta es que cuando la gente habla de los valores de la familia, y eso es algo que en México tanto se habla, y sobre todo en Monterrey, recuerdo yo, ¿no? Y en Nuevo León, ¿no? Que los valores de la familia, los valores familiares. Mi propuesta es que la igualdad de género debe de ser un valor familiar. La igualdad de género debe de ser un valor familiar. Las familias deberían de ser las primeras escuelas de estudios de género. No hasta cuando ya estudias introducción al feminismo cuando estás en la maestría, ¿no? O sea, ¿por qué a la niña tiene que recoger el plato del hermano mayor y el lavarlo y demás, y hasta le ponen a la niña, ¿no? La cajita o el banquito para que alcance el lavadero, ¿no? O sea, toda esta cuestión de pensar en esta revolución feminista. Yo pienso que las revoluciones es un concepto tan abstracto, pero ya cuando pensamos en el verdadero cambio, la igualdad de género debería de ser una práctica de la vida cotidiana. Entonces, cuando las niñas aprenden, y esto es en base a mi propia investigación, ¿no? Cuando las niñas aprenden en sus hogares que deben de ser, que tienen esa igualdad con los varones de su familia, la niña aprende a respirar esa igualdad de género, y cuando está en la primaria, cuando está en la secundaria, cuando está en la prepa, la chava se va a aprender a defenderse, ¿no? Y entonces, yo creo que para mí esa parte es muy importante. Yo no sé la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León hasta qué punto haya estado trabajando de incorporar toda la cuestión de la igualdad de género, pero esta parte de la igualdad de género creo que yo también debe de estar arraigada en los derechos humanos de las niñas y los niños. Y yo ahí no sé, la verdad, cómo esté Nuevo León en cuanto a esto, de la cuestión de los derechos humanos de las niñas y los niños, pero yo creo que si se pone si se une toda esta parte de los derechos humanos de niñas y niños, toda la cuestión de los valores familiares, ¿no? De la ética, una ética feminista en la familia. Y a veces, aunque uno no diga el concepto de feminista, uno no lo utiliza, pero que sí, que se viva, vaya, ¿no? Es el feminismo de la vida cotidiana, ¿no? Las clases para madres, para padres,
también que lleven esa perspectiva. Yo recuerdo en las entrevistas que yo realicé a la gente, yo siempre les hacía la pregunta, ¿por qué crees que esto te pasó? Y recuerdo a una chica de la Ciudad de México que estudió en la UNAM, tenía su licenciatura, su mamá, su papá le explicaron desde la A a la Z sobre la reproducción, todo sobre higiene y demás. Y ella me decía, ¿sabes qué, Gloria? Yo me enteré de todo sobre la cuestión de la sexualidad y demás, pero mi mamá y mi papá nunca me dijeron que mi hermano me debería de respetar. Entonces, esta parte que es tan importante de los derechos humanos de niños y niños, yo creo que es sumamente fundamental. Las clases prenupciales. O sea, yo no sé aquí la gente que está trabajando con las organizaciones, también, no tanto bueno, muchos trabajamos en espacios laicos, pero la gente que está trabajando también en espacios con algunas organizaciones religiosas, yo creo que es importante entablar esas conversaciones con gentes a lo mejor con las que no nos veríamos conversando, ¿no? Tarana Burke, la fundadora del movimiento Me Too, cuando estuvo acá con nosotras y nos dio una presentación, ella hablaba de un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto en español sería la sanación comunitaria radical. Ella decía, es importante unirnos o conversar con gente a lo mejor que dices tú, pero yo como voy a hablar con el sacerdote si yo soy feminista, a lo mejor con el sacerdote la creatividad puede surgir y se puede hacer algo. Yo recuerdo a un sacerdote que yo entrevisté y cuando entrevistaba al sacerdote yo le decía qué es lo que la gente le dice durante la confesión, obvio no me va a dar nombres ni nada, y recuerdo a este sacerdote que muy progresista, y él me decía algo, me decía, ¿sabes qué, Gloria? Yo recuerdo casos de mujeres que venían, un caso me decía, de una mujer que vino y me decía, me quiero confesar, padre, porque esto me hizo mi papá y yo fui culpable. Y él decía, pero ¿cuántos años tenías? Dice, no, pues yo era niña. Entonces, ¿cómo vas a ser tú culpable? El que es el culpable es tu papá. Él es el pecador, él es el que debe de venir acá. Y yo le decía, padre, a usted hay que clonarlo. A usted hay que clonarlo y distribuirlo, hacerlo millones de copias, billones y mandarlo a todos los rincones del mundo. Y esos sacerdotes, o sea, son con las gentes, monjas, con gentes que se pueden trabajar. Entonces yo creo que hay posibilidades si vemos esta cuestión de la creatividad en cuanto a las intervenciones, pero todo esto que comentaban Leslie de la estrategia integral, la cuestión de la transversalidad de Jimena, es sumamente interesante. Y esta cuestión de las paradojas, que es un poco más la reflexión, un poco para cerrar, es la independencia económica. Hasta qué punto, y esa es la promesa feminista, ¿no? La independencia económica y la educación. O sea, se supone que si las niñas, las mujeres tienen acceso a ambas, entonces se puede dar aquí una transformación. Y es algo bien interesante porque, por ejemplo, en Suecia, que es uno de los países donde se ha logrado, ¿no?, cierta igualdad en cuanto a las condiciones de vida de las mujeres, la violencia sexual sigue, ¿no? Se sigue dando. En la India, nosotros tenemos, yo estoy una chica, una estudiante que estoy supervisando, que está trabajando en su proyecto sobre la violencia sexual en Kerala, que tiene uno de los niveles más elevados también de alfabetización en esa región de la India. También los índices se siguen dando, ¿no? Entonces, aquí la pregunta o la reflexión que me ofrecía una compañera colega es de que ahora, de que estamos en esta era, ¿no?, del Me Too, que ahora algunas personas así lo identifican, entonces las mujeres reportan con más frecuencia, entonces hasta qué punto el que se reporten y que tengamos estas estadísticas escalofriantes, hasta qué punto es, entre comillas, positivo porque la gente lo está hablando. Entonces es una perspectiva muy interesante, pero sí es un trabajo de que hay que seguirlo hablando y hasta qué punto hay que hablarlo también como un problema muy serio de salud, pero hay que trabajar aquí, ¿no?, también con las diferentes entidades que trabajan todos estos temas. Así que bueno, pues muchas gracias, y ahí te voy a quedar, ahí voy a parar porque si no, sigo. Muchas gracias. Gracias, Gloria. No sé si alguien quiera comentar algo final ya para cerrar, o si pasamos a nuestra conclusión. Ya tenemos que pasar al cierre, Paulina. Ya. Ok, muy bien. Tiempo, chicas.
Muy bien, pues nada más agradecerles otra vez, Gloria, muchísimas gracias, Leslie, Jimena, Sofía. Como vimos, es un tema que tiene muchísimo contenido y podríamos hacer mesas todos los días y tendríamos necesitando más tiempo. Entonces, muchas gracias por donarnos su tiempo, su trabajo sobre todo. Y también, antes de pasarle la palabra a Cintia, recordarle a la gente que nos ve en Nuevo León específicamente, ahí están las páginas, también hacerle una mención específica a Alternativas Pacíficas. Gracias por el esfuerzo que hacen, por el trabajo que hacen, importantísimo, y estamos con ustedes también. Entonces, muchas gracias a todas. Gracias, Cintia, te cedo la palabra. Quiero rescatar lo valiosa de esta mesa en los datos cuantitativos y en las observaciones cualitativas de Gloria. La calidad de lo que acabamos de discutir, creo que hay mucho trabajo por hacer, hay muchos mitos que desvelar, y espacios como este son fundamentales para seguir construyendo, para no cansarse, ¿verdad?, de luchar por esta agenda. Les agradecemos a todas y a todos habernos acompañado esta tarde en esta charla y las y los invitamos para el día de mañana, que tenemos una conversación íntima, tete a tete, entre María Elena y Amelia Barcálcer. Ojalá nos puedan acompañar. Un abrazo grande y saludos a todas y todos.